Buenos días, profesor. Mi nombre es Constanza Retamares y en este video voy a presentar mi trabajo de la breve línea del tiempo de la evolución de la literatura desde la época clásica hasta la contemporánea. La literatura no solamente cuenta historias, también refleja los cambios del pensamiento, la sociedad y la forma en la que el ser humano se comprende a sí mismo. A través de esta línea del tiempo veremos cómo cada periodo literario tiene su propio contexto histórico y sus movimientos, autores y obras que marcaron el rumbo de la cultura occidental y latinoamericana. Yo decidí hacer la línea del tiempo de dos maneras. Primero hice una tabla, la que se presenta aquí, eh, y después decidí pasar la tabla a la línea del tiempo a través de esta imagen. Eh, y ahora voy a proceder a comentarle, a explicar la línea del tiempo. Bueno, partimos con la literatura antigua clásica que va desde el siglo 8 a.C. al primero a.C. La literatura antigua clásica se desarrolla principalmente en Grecia y Roma. En Grecia, la poesía era una forma de educación y también una expresión religiosa, y las primeras obras conocidas son la epopeya atribuida a Homero, la Ilíada y la Odisea, que narran las historias de héroes como Aquiles y Odiseo. Luego aparece la poesía lírica, más íntima y personal, representada por autores como Safo o Pindar. En el teatro, la tragedia se convierte en una forma de reflexión moral y política con autores como Esquilo, Sófocles y Eurípides. Sófocles, tenemos el ejemplo de Edipo Rey, mientras que en la comedia, con Aristófanes, retrata con humor los conflictos de la vida social. En Roma se continúan los modelos griegos, pero surge un género propio que es la sátira, con autores como Horacio y Juvenal que critican la política y las costumbres. Este periodo sienta las bases de los géneros literarios y de la idea del arte como una búsqueda de belleza y conocimiento. En la literatura medieval, que abarca desde el siglo V al XV, es un periodo dominado por el pensamiento cristiano. La literatura tiene una función moral y educativa, buscando enseñar los valores de la fe. En los primeros siglos destacan las hagiografías o vidas de santos escritas por clérigos. Sin embargo, también aparecen los cantares de gesta, como el Cantar del Mio Cid en España o el Cantar del Roldán en Francia, que exaltan el honor y la valentía de los caballeros. A partir del siglo XII se desarrolla la literatura cortesana destinada a la nobleza, donde el amor se representa como algo ideal y espiritual. Un ejemplo de esto es Ivain, el Caballero del León de Chetrien de Trot, parte del siglo ar artúrico. Finalmente, en el siglo XIV, surge una de las grandes obras universales que es la Divina Comedia de Dante Alighieri, que representa el viaje del alma humana desde el infierno hasta la unión con lo divino. La literatura medieval combina entonces lo religioso con lo heroico y comienza a crear las bases de las literaturas nacionales europeas. Bueno, ahora seguimos con la literatura europea moderna. La época moderna abarca desde el siglo XV hasta el XIX, y coincide con enormes transformaciones: el Renacimiento, los descubrimientos geográficos, la Reforma Protestante y el surgimiento del pensamiento científico. En el Renacimiento, el ser humano vuelve a ser el centro del universo y la literatura celebra la razón y la libertad. Surgen obras como La Utopía de Tomás Moro o Elogio a la locura de Erasmo de Rotterdam, que expresa el espíritu humanista. Luego, durante el Barroco, los autores reflejan la crisis espiritual y social de la época, a través de un lenguaje más complejo y simbólico. El siglo de oro español, con autores como Cervantes, quien escribió Don Quijote de la Mancha, y Lope de la Vega, marca el esplendor de la lengua castellana. En el siglo XVIII, la Ilustración exalta la razón, la ciencia y la educación, y autores como Voltaire y Rousseau buscan formar una sociedad más justa mediante las letras.
Finalmente, el romanticismo y el realismo del siglo XIX transforman la visión del arte. El romanticismo exalta la emoción y la libertad del individuo, con autores como Goethe y Byron, mientras que el realismo observa la vida cotidiana con un enfoque crítico, como Madame Bovary de Flaubert. En este periodo, la literatura se emancipa de la religión y se convierte en una forma autónoma de explorar la realidad humana. Y en la literatura chilena y latinoamericana contemporánea, bueno, en el siglo XX la literatura latinoamericana se consolida como un espacio autónomo y diverso. El modernismo, encabezado por Rubén Darío con su obra Azul, renueva el lenguaje poético e introduce una sensibilidad cosmopolita. Luego surgen las vanguardias, influenciadas por los movimientos europeos, que experimentan con el lenguaje y la forma. En Chile destacan Vicente Huidobro con Altazor y Pablo Neruda con Residencia en la Tierra. En las décadas del 60 y del 70 ocurre el llamado boom latinoamericano, un fenómeno editorial y cultural que da proyección mundial a autores como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y José Donoso. Obras como Cien años de soledad o Rayuela combinan realismo mágico, crítica social y una profunda exploración del lenguaje. Finalmente, a partir del año 2000, aparece la llamada literatura de los hijos, donde escritores como Nona Fernández, Alejandro Zambra o Alejandra Costamagna reinterpretan la memoria de las dictaduras desde una mirada íntima y personal. Este periodo muestra cómo la literatura latinoamericana pasó de imitar modelos europeos a crear una voz propia, profundamente ligada a la historia y a la identidad de nuestro continente. Bueno, en resumen, la literatura ha sido un espejo de la humanidad, desde los mitos heroicos de Homero hasta la introspección contemporánea de autores como Zambra. Cada época ha buscado dar sentido a la experiencia humana a través de las palabras. La historia literaria es en el fondo entonces la historia de cómo hemos aprendido a contarnos a nosotros mismos. Así que muchas gracias. Esta ha sido mi presentación y nos estamos viendo para un próximo trabajo.